Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. El día de hoy vamos a trabajar un tema sumamente interesante, la antropología filosófica y todo lo que deviene tras ella. Para esto tenemos a un invitado sumamente especial. Nicolás fue compañero mío durante la maestría, él es filósofo de profesión, magíster en filosofía, candidato doctoral en filosofía y actualmente labora como profesor en la Universidad Luis Amigó de la ciudad de Medellín. En este primer tramo de nuestro análisis, para acercarnos a ese misterio de qué es el hombre, a esa gran pregunta filosófica que se ha hilvanado alrededor de toda la historia de la filosofía, vamos a esgrimir una reflexión en torno a la mortalidad del ser humano. El ser humano es el único animal que es consciente de su propia finitud. Todos los animales necesariamente tienen un sistema de defensa, de estímulos y de respuesta para garantizar su supervivencia y su permanencia dentro del plano terrenal. No obstante, el hombre es el único que de por sí y de entrada tiene la certeza de que va a morir, y a partir de ello es que realiza grandes constructos colectivos, imaginarios individuales y sociales que se esgrimen en torno al tópico de la muerte. Vamos entonces a comenzar problematizando esta cuestión con una cita del sociólogo Norbert Elias. Dice Elias: la muerte es un problema de los vivos. Los muertos no tienen problemas. De entre las muchas criaturas sobre la tierra que mueren, tan solo los seres humanos problematizan en torno a ella. Comparten con los restantes animales el nacimiento, la juventud, la madurez sexual, la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero solo ellos, de entre todos los seres vivos, saben que han de morir. Tan solo ellos pueden prever su propio final. Tienen conciencia de que puede producirse en cualquier momento y adoptan medidas especiales como individuos y como grupos para protegerse del peligro de ese aniquilamiento total. Entonces quisiera que el profesor Nicolás nos conversara un poco sobre este tema tan interesante. Bueno, muchas gracias, Sebas, por la invitación a participar en este video sobre cuestiones de antropología. Un cordial saludo para todos los suscriptores del canal, para todas las personas que tienen la oportunidad de ver este video. Inicialmente partimos de la idea de que el ser humano es un ser mortal, ¿sí? Lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte, como dice el adagio popular. Y en ese sentido la pregunta por la muerte reviste una importancia suma en este primer análisis que nos planteamos hacer desde la antropología. Hoy en día algunas cuestiones, algunas propuestas desde el transhumanismo nos han querido vender la idea de que es posible eliminar ese carácter de mortalidad en el ser humano, de que es posible ser amortales. Ellos hablan de amortales y no de inmortales, pero hasta ahora, por lo pronto, el tema de la finitud y de la mortalidad es una cuestión constitutiva de la experiencia humana. En ese sentido, entonces, habría que decir que la filosofía se entiende desde Sócrates como una preparación para la muerte, ¿sí? Una preparación individual y colectiva, ¿sí? A nivel individual, tener una vida con sentido, tener una vida donde podamos aportarle a la sociedad, donde podamos dejar un legado, y a nivel colectivo, pues podríamos entenderlo como toda esa serie de ritos, de prácticas, de costumbres que se van elaborando alrededor del tema de la muerte. Como con la muerte podemos crear lugares sagrados, como por ejemplo el cementerio, ¿sí? Que va a ser el lugar de los muertos, digamos, al frente de ese lugar de los vivos en el que vivimos nosotros. Y entonces es muy interesante mirar a nivel arquitectónico cómo las distintas culturas van elaborando sus tumbas y sus mausoleos de manera muy similar
a cómo se diseñan y se construyen las casas y las viviendas en cada cultura, ¿sí? Eso nos va dando cuenta de una idea de permanecer a nivel social incluso después de la muerte. No solamente este primer nivel arquitectónico que mencionaba, sino también pensemos en toda la serie de rituales, de oraciones, de costumbres que se van elaborando a nivel social con respecto a la muerte. La muerte genera también la creación de lazos y de vínculos sociales. A partir de la muerte vemos cómo las familias se vuelven a unir, se vuelven a compartir momentos para afrontar de manera colectiva el duelo. Y en ese sentido, pues podríamos entender la muerte desde la filosofía, como ya les decía, desde lo individual y desde lo colectivo. En esta primera parte, en donde el profesor Nicolás realiza toda su reflexión en torno a la muerte y vemos rasgos característicamente humanos, podemos avisorar cómo individualmente, a pesar de que los sujetos pareciera que están aislados y de que tienen que asumir su propia mortalidad atomizadamente desde la privacidad y disgregados de la colectividad, es todo el revestimiento cultural y toda la manera en la que los lazos colectivos han forjado un entendimiento sobre la realidad que asumimos nuestra propia mortalidad. Es por eso que decidimos empezar este trayecto sobre la antropología filosófica con esta primera instancia de la muerte. Decidimos empezar básicamente por el final. El individuo aislado es una paradoja debido a que la organización histórica de la riqueza socialmente creada es la que hace plausible que los sujetos singulares se dispersen y se hundan en su propia individualidad. Estamos mediados por las palabras. La estructura sígnica incardina en nosotros un conglomerado de conceptos interdependientes que se solidarizan entre sí para edificar una visión del mundo coherente, escenario de la vida social y dador de identidad individual y colectiva. Antes de nacer, ya estábamos configurados por el lenguaje, por los gestos, por los dichos, por las formas rituales y por todo lo demás que se yergue alrededor de la vida humana. Ese lenguaje ajeno hace brotar en la subjetividad algo que le pertenece como propio, algo que es suyo, pero al mismo tiempo es fruto de relaciones independientes de su propia voluntad, que se entreteje con los demás como una suerte de red conectada ininterrumpidamente con la mente, que a su vez interioriza las propias representaciones. Las vivencias y emociones empíricas, experimentadas por el sujeto particular, algo así como el reino de lo interior, ya están mediadas por el discurso social y por todas las formas de organización social. Incluso cuando supuestamente cesamos de existir, ya nos impostamos dentro de la memoria de nuestros comunes, ya nos radicamos dentro de la tradición de los muertos, dentro de toda esa amalgama de ancestros que nos han legado su prontuario, sus enseñanzas y también las experiencias significativas que pronto han de adquirir un nuevo significado en la medida en la que el ser humano avance en su propia historia autobiográfica, individual y colectiva. Nos hemos dado cuenta entonces que el ser humano es autoconsciente de sus propias experiencias, le da significado a sus propias experiencias. A raíz de esto es que se entreteje con la realidad, con las cristalizaciones de su conciencia, con las instituciones sociales, con esa urdimbre de símbolos en donde puede hallarse a sí mismo y hallar su morada común. Es claro que hombres y mujeres presentamos una singularidad dentro de todo el universo. Muchos filósofos han señalado que la conciencia humana es la posibilidad que abrió el cosmos para experimentarse de forma racional a sí mismo, para incrustar dentro de un momento dado, dentro de un chispazo de divinidad, toda la amalgama de fenómenos circundantes, todos los movimientos siderales y los movimientos al interior de la naturaleza. Es claro que el ser humano salvaguarda una singularidad que es ineludible, que ha sido capaz de las más grandes hazañas,
los más magnánimos hechos, de un heroísmo tremendo y también de hechos nefastos, envilecidos y totalmente funestos. La biología, la psicología, la historia, la antropología y las diversas ciencias que se esgrimen en torno al fenómeno humano han intentado darle respuesta a esta singularidad desde sus postulados epistemológicos. Quisiera saber el profesor qué nos puede comentar sobre este aspecto. Bien, para entender el tema de la singularidad humana, tendríamos que hablar del cuerpo, incluso desde ese primer eje temático de la reflexión que abordábamos en este video, que es la muerte. Habría que volver a repensar el tema del cuerpo, ¿sí? Cómo nuestra sociedad contemporánea está dándole la espalda al hecho cadavérico. Nos da susto ver el cadáver de nuestros muertos, y en ese sentido estamos negando o estamos aniquilando algunos ritos sociales, como por ejemplo la velación, ¿sí? Con el cuerpo, con el cadáver del difunto, que va a ser muy importante en ese proceso de la elaboración del duelo. Hoy tendríamos que volver a hablar del hecho cadavérico y de su importancia en relación al tema de la muerte y en nuestra propia concepción como seres humanos. Sabemos que el ser humano tiene un cuerpo muy particular, un cuerpo específico, un cuerpo que no nace de la nada, que no es caído del cielo, sino que es producto de un proceso evolutivo muy interesante, ¿sí? Entonces pensemos cómo quizá de los primeros datos arqueológicos y antropológicos que tenemos es el hecho de habernos puesto de pie, caminar en dos pies cuando se da ese paso de la selva terciaria a la sabana boscosa en África. Pues eso nos va a permitir, por ejemplo, tener una mayor visión del entorno, ¿sí? Observar cuando un depredador se puede acercar a nuestra familia, a nuestra tribu, pero nos permite también ver el mundo de una manera diferente, desde una perspectiva distinta, ¿sí? Por otro lado, también nos va a hacer más visibles, nos va a hacer incluso más vulnerables, en el sentido de que en la selva teníamos una especie de camuflaje natural con los árboles, con los frutos, con los demás animales que habían en la selva, y en cambio en la sabana africana pues ya empezamos a ser más visibles, empezamos a ser más vulnerables frente a los distintos peligros presentes en la naturaleza. Sin embargo, ese primer hecho o ese primer cambio en la evolución del cuerpo humano pues va a generar unas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, nos liberó las manos, ¿sí? Va a ser una de las consecuencias más fuertes y que hoy en día aún sigue teniendo repercusiones en nuestra vida cotidiana, y es porque a partir de la liberación de las manos, pasar de movernos con nuestras 4 extremidades a movernos solamente con las 2 extremidades inferiores, pues nos permitió, por ejemplo, utilizar las manos para elaborar herramientas, ¿sí? Herramientas que permitieron, por ejemplo, generar innovaciones en la manera de cazar. Cuando en algún momento uno de estos humanos primitivos empezó a utilizar una piedra para matar una posible presa, y cuando esa piedra la pegaron de un palo y crearon las primeras lanzas, ¿sí? Cuando también a partir de esas herramientas se empezaron a establecer algunas relaciones sociales también muy interesantes, y entonces pues tendríamos que decir que esa liberación de las manos va a ser importante en el posterior desarrollo evolutivo que hemos tenido como seres humanos. Aparte de la liberación de las manos, va a suceder otro cambio a nivel físico, y es que
se empieza a generar un proceso de refrigeración muy sofisticado en nuestro cuerpo a través de lo que hoy conocemos como la sudoración y un pequeño cambio que tuvimos en la nariz. Ese proceso lo que nos permitió fue dejar de jadear para regular la temperatura del cuerpo y empezar a utilizar la sudoración como mecanismo de regulación de esa temperatura. ¿Sí? Eso pues va a tener como consecuencia un tema muy interesante del que hablaremos con más profundidad en unos minutos, que va a ser el nacimiento y el posterior desarrollo del lenguaje, que va a ser uno de los elementos culturales importantes que tenemos como seres humanos. Pero pensemos cómo a partir de este cuerpo que tenemos, a partir de esta naturaleza, de esta primera naturaleza de la que fuimos dotados, pues pudimos generar un desarrollo y un crecimiento y una construcción cultural bastante amplia, bastante fuerte. Pensemos que hoy pues se nos está proponiendo, quizá desde algunas concepciones ligadas a la inteligencia artificial, a lo que hoy se habla mucho de transhumanismo, poshumanismo, etc. Se nos está hablando de cómo migrar o cómo traspolar la conciencia humana a una máquina, a una computadora, ¿sí? Y eso pues no es algo nuevo. Ya desde hace algunas décadas pues se nos viene preparando un poco para el tema. Recordemos aquella película llamada Lucy, donde al final de la película la protagonista pues renuncia a su cuerpo para quedar ligada a la tecnología, ¿sí? Queda presente su memoria, sus deseos, su conciencia queda presente en una computadora, ¿sí? Pero pensemos también en una serie de dibujos animados que se llama Futurama, en donde nos mostraban cómo se podía preservar algunos personajes importantes de la sociedad, como presidentes, artistas, entre otros, y lo que hacían era que ponían sus cabezas en una cápsula de vidrio. Bueno, ahí por lo menos les dejaban la cabeza, pero también en el fondo está esa idea de que el cuerpo no es muy necesario, de que el cuerpo es un tema secundario dentro de la experiencia humana. Y vemos entonces cómo desde el cine y la televisión se nos viene preparando un poco para este tema, ¿sí? Habría que mencionar también los dualismos clásicos en antropología que nos han planteado esa diferencia radical en el ser humano entre cuerpo y alma, ¿sí? Que son dualismos pues bastante peligrosos, porque nos van a permitir precisamente darle más fuerza a una de las dos partes que a la otra, cuando en realidad el ser humano es un ser integral, compuesto de cuerpo y alma, pero también compuesto de deseos, de intenciones, de proyecciones, ¿sí? Compuesto también de una relación intrínseca entre su parte biológica y su construcción cultural, ¿sí? Y en ese sentido, pues vamos a notar que a partir del cuerpo nosotros vamos a generar una serie de dinámicas que hoy en día, por ejemplo, se vuelven muy actuales. Pensemos cómo hace algunas décadas, cuando aparece la enfermedad del VIH, el cuerpo se empezó a volver peligroso en la relación con el otro, ¿sí? Más cercano a nosotros con el tema del COVID-19, pues de nuevo el cuerpo se vuelve un elemento peligroso para la relación con el otro, ¿sí? Pero más allá de eso, lo importante y lo que yo quisiera resaltar en este momento es que necesitamos del cuerpo para vivir, ¿sí? Necesitamos del cuerpo para tener relaciones sociales, necesitamos del cuerpo para crear cultura y necesitamos del cuerpo para estar bien. A veces
cuando pensamos el tema de la salud, pues somos un poco reduccionistas, pensando simplemente en alguna esfera concreta de la salud. Sin embargo, yo quisiera recordar acá esa famosa frase de los romanos cuando decían mens sana in corpore sano, es decir, mente sana en cuerpo sano, ¿sí? Y también pues nos va a hablar un poco de una concepción integral de la salud, ¿sí? No solamente la salud del cuerpo, sino también la salud mental, la salud intelectual, la salud en los deseos, ¿sí? Que se puede ir configurando en un concepto de bienestar, podríamos llamarlo, bienestar integral, que pues tiene que ver sobre todo con esta visión integral del ser humano. Profesor, me parece sumamente interesante su análisis al rescatar la dimensión integral y holística del ser humano, en su vida material, en su vida espiritual y en su vida social, sin desligarlo claramente de las relaciones intersubjetivas e interpersonales que también demarcan la parada para la construcción de nuestra propia identidad y de cómo nos incardinamos dentro del mundo y empezamos a constituir las bases para relacionarnos con los semejantes y también con el medio natural que nos rodea. Habría entonces que reconsiderar eso que usted asevera muy fuertemente, y es que el ser humano es producto de los cambios evolutivos a nivel biológico y psicofísico, pero también está impostado dentro de un conjunto de relaciones de índole cultural, dentro de un conjunto de formaciones culturales que lo interpelan, que lo cuestionan, que le hacen plausible proyectarse hacia el futuro y pensarse a sí mismo siempre en clave de una perfectibilidad. Recuerdo yo, con lo que usted está reflexionando, el análisis que hacían los hebreos en el antiguo Israel sobre la antropología. Para ellos el ser humano está constituido de bashar o cuerpo, kov nefesh o alma, que es el proceso de individuación de cada uno de los sujetos, y el ruach, que es la intimidad divina, ese ser espiritual que nos relaciona directamente con la deidad, con Dios, con Yahvé en este caso. Para los hebreos sería risible intentar disgregar una parte de otra, fragmentando así la experiencia humana. Hoy en día se nos enseña que hay partes de nuestro ser que son vergonzantes, que generan pena o que suscitan alguna clase de estigma, pero habría que reconsiderar otra vez, y como usted bien lo señala, esa dimensión integral del cuerpo, para también suscitar las posibilidades de un cambio social en donde esté todo integrado, en donde esté todo interrelacionado, donde esté todo solidarizado. Quería agregar un último elemento en relación a esta reflexión desde el cuerpo. Recordaba yo los análisis antropológicos que realizaba Max Heller en ese texto El puesto del hombre en el cosmos, en donde planteaba unos grados del ser psicofísico para hablar de este tema de la evolución, pero decía él que si esos grados del ser psicofísico, el último de ellos creo que se llama inteligencia práctica, si esos grados los extendemos ad infinitum, pues no llegaría a lo que hoy es la experiencia humana. Es decir, lo que nos hace humanos, lo que constituye el fundamento de lo que hemos logrado, tiene que ver con una naturaleza de segundo orden, va a ser la cultura, ¿sí? Tiene que ver con una concepción del ser humano como el asceta de la vida, como aquel que es capaz de renunciar a su mera realidad, aquel que es capaz de controlar sus instintos, diferente a los demás animales que pues se viven conforme a sus instintos biológicos. El ser humano es, según Max Heller, el eterno Fausto, la bestia cupidísima rerum novarum, el animal avidísimo de cosas nuevas,
el eterno buscador, el eterno insatisfecho, también se le ha llamado, y en ese sentido pues empieza a aparecer en el hombre como un aspecto o un carácter de búsqueda de lo infinito, ¿sí? Un elemento de eternidad que no encontramos, por ejemplo, en los demás animales, ¿sí? Y va siendo interesante en relación a algunos elementos de la cultura, como por ejemplo el mito, la religión, el arte, la música incluso, que nos van dando cuenta precisamente de ese carácter trascendente que hay en el ser humano. Muchos pensadores a lo largo de la historia de la filosofía y del pensamiento científico han intentado definir a la humanidad en clave de animales políticos, animales lógicos o que poseen conceptos o lenguaje, o animales relacionales. Esto deviene en una caracterización del ser humano como que es capaz de desarrollar sus propios pensamientos dentro del plano social, comunicarlo ante los demás y ritualizar su vida en clave de ellos. Quisiera por favor que el profesor nos conversara un poco sobre el mito, el arte, la religión y las creencias que son fundamentales para la constitución de la vida colectiva de hombres y mujeres y que hayan un caldo de cultivo para fraguarse al interior del lenguaje. Tendríamos que empezar hablando de ese concepto de cultura, que es un concepto tan amplio y tan rico. En un primer momento se entendió la cultura como el cuidado o el cultivo de la tierra, ¿sí? Y entonces es cuando aparece el término de agricultura, que va a ser tan importante en la economía de la antigüedad y de la Edad Media. Hoy la agricultura no es el centro de nuestra economía, sin embargo el tema de la tierra pues reviste una importancia suma, en el sentido de que por ejemplo, hoy se dice que las guerras del presente y del futuro van a ser por comida y por agua, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pensemos cómo estamos cuidando o no la tierra, cómo estamos cuidando o no del agua, ¿sí? Incluso hace algunos días en Colombia se realizó una campaña de defensa de los páramos con una canción muy conocida sobre el frailejón, ¿sí? Que tiene que ver con esa búsqueda de la defensa de la tierra, esa búsqueda de la protección de los recursos naturales, que pues no es otra cosa sino cuidar nuestra propia vida, cuidar el futuro, cuidar el mundo que le vamos a heredar a las próximas generaciones. Luego, con los romanos va a aparecer una concepción de cultura ligada al cuidado del alma, ¿sí? Ellos van a hablar de cultura animi, es decir, cuidado del alma o cuidado de la interioridad, que va a ser un poco lo que va a retomar el cristianismo en la Edad Media, con esa concepción del alma como superior al cuerpo, ¿sí? Ya habíamos hablado ahorita del cuerpo, pero como en esa relación entre cuerpo y alma a veces se le ha dado más importancia a una cosa que a otra, cuando en realidad deberíamos cuidar esos dos elementos como elementos fundamentales de lo humano, ¿sí? Tanto a nivel individual como colectivo. Luego aparecen otras concepciones de cultura, por ejemplo, con el término de civilización, como aquellos elementos o principios o normas que van a permitir al hombre individual vivir en sociedad o vivir en una ciudad, ¿sí? Y va a aparecer también con los alemanes el término de Kultur, como un intento de explicación de la cultura a partir de unos elementos colectivos como son, por ejemplo, el espíritu nacional o la cultura de un pueblo, ¿sí? Que es un poco lo que hemos vivido en los últimos siglos con los famosos nacionalismos, ¿sí? Como a partir de un supuesto espíritu nacional común a todos los habitantes de un territorio, pues se pueden plantear cosas muy buenas o cosas terriblemente malas.
Estas concepciones iniciales de cultura las vamos a entender ahora como ese conjunto de distintos elementos que van a ser fundamentales en la constitución de la vida humana, como por ejemplo el lenguaje, la religión, la política, el mito, el arte, ¿sí? Vamos a hablar un poco del lenguaje. Ya Heidegger decía que el lenguaje es la casa del ser. Aristóteles había planteado también una definición del ser humano como animal racional, pero esa traducción de racional proviene de la palabra logos, es decir, también se puede entender como animal de la palabra o animal comunicativo o animal lingüístico. Y recuerdo a otro filósofo, Wittgenstein, decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y entonces pensemos cómo a partir del lenguaje nos vamos a poder comunicar, vamos a poder transmitir la cultura, vamos a poder relacionarnos con el otro, vamos a poder entender al otro en su contexto. Pensemos el lenguaje en sentido amplio, no solamente como lenguaje oral, sino también todo ese lenguaje que desde el cuerpo vamos a realizar, ese lenguaje corporal. Por eso hablábamos ahora de la importancia de retomar la reflexión sobre el cuerpo, de darle importancia al cuerpo, como por ejemplo los símbolos y los signos que hacemos con nuestras manos van a tener distintos significados dependiendo de la cultura o del lugar donde uno se encuentre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Colombia es muy normal saludar y despedirse de las personas abriendo la mano y moviéndola un poco. Sin embargo, si uno abre la mano en países como Grecia, pues lo que está queriendo decir es insultando a la otra persona, ¿sí? O pensemos cómo a partir de nuestros gestos, de los gestos que hacemos con todo el cuerpo, podemos expresar emociones. Y entonces, cuando empezó la pandemia y todos empezamos a utilizar tapabocas, creíamos que iba a ser muy difícil ese tema de la expresión facial. Sin embargo, fijémonos cómo solamente con los ojos, con la mirada del otro encima de ese tapabocas, pues nos pudimos dar cuenta de cuando la otra persona estaba triste, estaba enojada, estaba cansada, estaba aburrida, estaba feliz, estaba sorprendida. Es decir, nuestro cuerpo tiene la posibilidad de comunicarse, ¿sí? De expresar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, y en ese sentido pues el lenguaje va a ser importante en esa experiencia de la cultura, ¿sí? Ahora, el lenguaje va a ser muy interesante porque dependiendo del lugar o del contexto en donde uno se encuentre, una palabra puede tener un significado u otro. Pensemos por ejemplo en español, en la palabra perico, ¿sí? Como acá en Colombia, por ejemplo, en algunas zonas perico puede significar como una especie de café con leche, pero en otras zonas es como un huevito revuelto. En casi todo el país es una droga, pero también puede ser una especie de ave, de pájaro, ¿sí? Entonces no va a ser lo mismo si uno pide perico en un restaurante o en una cafetería, así lo pide en una discoteca o en una esquina, así pregunta por un perico en un zoológico o en una tienda de animales, ¿sí? En cada contexto va a tener como su significación diferente, y esa es la riqueza que va a tener el lenguaje para nosotros, ¿sí? A veces decir que el lenguaje es lo que nos diferencia de los otros animales es muy complejo, porque pues se ha demostrado que algunas especies de animales pues han generado o elaborado algunos tipos de lenguajes. Sin embargo, sí habría que resaltar que nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de otorgarle un sentido y un valor diferencial al lenguaje. Podemos otorgar significados a esas palabras y a esos gestos que realizamos, y en ese sentido el lenguaje se convierte en una concepción importante dentro de lo que va a significar la experiencia humana. Hablemos ahora de la religión, ¿sí? Cómo
hoy en día se nos está vendiendo una idea de apartarnos de todo lo que de lo que sea religioso, ¿sí? En esa idea de que las religiones coartan el pensamiento o adoctrinan, ¿sí? Sin embargo, pensemos la religión en sentido amplio, la religión como hecho antropológico, es decir, esa necesidad del ser humano por trascender, por buscar algo más allá de sí mismo. Incluso tendríamos que hablar de ese concepto latino de religare, ¿sí? La religión como lo que me puede ligar o me puede relacionar con el otro, con la naturaleza, con lo divino, con lo trascendente, ¿sí? Esa parte de la experiencia humana que me ayuda a estar sujeto de algo en los momentos difíciles, en los momentos en los que sentimos que nada tiene sentido, que no tenemos fuerzas, que no vamos a poder con la vida. Va a ser muy importante la religión en esta concepción que les estoy planteando, ¿sí? Y pensemos también el tema religioso como la posibilidad de trascender este plano de lo físico, es decir, no estamos hechos solamente para comer, dormir, no estamos hechos solamente para relacionarnos físicamente, sino que hay algo más en nuestra vida humana, hay algo más que se puede expresar o se puede entender desde el hecho religioso, ¿sí? Pensemos cómo la religión se liga, por ejemplo, a cuestiones de las que ya hemos hablado en este video, como es la muerte, como es el cuerpo, como es incluso el lenguaje del que acabamos de hablar, ¿sí? La religión tiene la capacidad de tomar esos elementos y elevarlos a un nivel nuevo de dignidad que puede significar una posibilidad interesante en este ámbito cultural de lo humano. Ahora, si hablamos de religión, hay que mencionar también el mito que a veces en nuestra cultura contemporánea se ha desvalorizado tanto. Hablamos del mito, o se habla mucho del mito como lo contrario a la verdad o a la realidad. Sin embargo, los estudiosos de la literatura nos dicen que el mito en realidad como género literario tiene una fuerza simbólica y una fuerza creativa impresionante, en el sentido de que el mito nos va a hablar de los orígenes, de los principios de lo humano, ¿sí? Nos va a hablar de cómo nacieron aquellos elementos que nos rodean, es decir, la naturaleza, el universo físico, cómo nacieron los dioses, pero también cómo empezamos a existir nosotros. Y entonces cada cultura va a ir intentando unos mecanismos de explicación de las primeras causas a partir de la mitología. Pensemos, por ejemplo, cómo las sociedades primitivas, cuando veían un rayo, pues no se empezaron a preguntar por las causas físicas que hoy conocemos y que son tan obvias para nosotros, sino que lo que hicieron ellos fue empezar a explicar esos fenómenos de la naturaleza a partir del recurso mitológico, y entonces cada una de ellas la ligó a alguno de los dioses. Algunas dijeron que el rayo era, por ejemplo, producto de la ira de un dios. Otras dijeron que era fruto del éxtasis, la alegría, la felicidad de alguno de sus dioses, y en ese sentido la mitología va a ser importante en esa explicación de las causas, de los orígenes, de los principios. Hoy pensemos que nuestras culturas también poseen mitologías. Una de ellas, quizá la más famosa, es la mitología de la cultura estadounidense o norteamericana, que tiene que ver con esa idea de su nación. Ahorita hablábamos de la cultura ligada al espíritu nacional, esa idea de su nación americana como la defensora o la protectora o la policía del mundo, ¿sí? Entonces
incluso desde el cine. Fijémonos cómo en la mayoría de películas se pinta a Estados Unidos como el salvador, incluso frente a ataques extraterrestres, ¿sí? Pensemos cómo todas las incursiones de Estados Unidos en los distintos conflictos bélicos, económicos y políticos alrededor del mundo, pues van a tener esa mitología detrás, esa creencia de que pues ellos están otorgando libertad, democracia, derechos humanos, ¿sí? Que sabemos que en la práctica no siempre se da, pero detrás de eso va a estar esa mitología fuerte que se ha construido a partir de la literatura, del cine, de la filosofía, ¿sí? Y que en realidad lo que nos dice es que todo lo que hacemos en la cultura está basado en el mito, ¿sí? Tendríamos que hablar también del arte, ¿sí? Como un elemento importante e interesante en la cultura. Stanislao Zuleta, por ejemplo, tiene un libro llamado Arte y Filosofía, que es la transcripción de unas conferencias que él da en la Universidad del Valle. Lo invitan de la Facultad de Arquitectura y básicamente allí tenían una discusión radical. Por una parte, algunos creían que la arquitectura era una cuestión meramente técnica de construir casas, edificios, etcétera, y otros vinculaban la arquitectura con un elemento artístico, estético e incluso espiritual. Entonces llaman a Stanislao Zuleta para dar unas conferencias alrededor de esa relación. Esas conferencias se publican bajo el título de Arte y Filosofía, y allí lo que él va a plantear es que el arte es esa posibilidad de expresar lo humano, esa posibilidad también de autoconocimiento y autoconciencia, ¿sí? Y pensemos en este caso como en algún momento de nuestra vida, a partir de una obra de arte, ya sea un libro, una pintura, una escultura, una canción, un poema, una obra literaria, cómo a partir de esas obras artísticas podemos encontrar lo que somos, o podemos resolver también nuestros problemas. Como hay mucha gente que lee, por ejemplo, una novela o un cuento y encuentra allí en el drama que se describe, encuentra su propio drama, encuentra cómo el autor aborda ese problema que le está quitando el sueño, ese problema que lo tiene estresado, deprimido, aislado. Y entonces la literatura y el arte se convierten también en una especie de salvadoras y redentoras de lo humano, ¿sí? Como a partir de esas obras artísticas podemos encontrarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos también, como se proclamaba desde antiguo en el templo de Apolo en Delfos, cuando había una inscripción que decía en griego notise auton, es decir, conócete a ti mismo, que va a ser un imperativo que va a estar presente a lo largo de la historia humana, y hoy tendríamos que decir todavía no nos conocemos. Sin embargo, a partir de la literatura, de la poesía, del cine, de la música, del arte en general, podemos acercarnos un poco a ese autoconocimiento, a esa autoconciencia, a esa explicitación de las experiencias y las vivencias que tenemos, y que a veces pues pueden pasar por nuestra existencia sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de pensamiento, de crítica. Pero el arte precisamente lo que nos va a posibilitar es eso, volver sobre nosotros mismos, ingresar en nuestra interioridad. Por ejemplo, Agustín de Hipona decía que la verdad se encuentra en el interior del hombre, ¿sí? No afuera, sino adentro del ser humano. Y pensemos cómo a veces buscamos la verdad y buscamos el conocimiento en cosas externas,
cuando en realidad en nuestro interior se puede encontrar la verdad. Esto es a grandes rasgos, y algunos elementos de la cultura quizá se quedan otros por fuera, pero creo que nos puede servir esta primera reflexión como introducción para irnos planteando algunas cuestiones de lo cultural en relación con lo humano. Profesor, lo que usted dice el día de hoy a mí me suscita también varias reflexiones. Habría que pensar al ser humano como el único ser, la única criatura, el único animal que se enraiza en la tierra, es decir, hace conciencia de sus propias costumbres, tradiciones, pero también tiene su vista puesta en el firmamento, porque se siente, como decían los clásicos, parte de esa estirpe divina, siente que ahí está su horizonte de comprensión. Como decía Fichte, el filósofo alemán, la cultura es la tierra nutricia, y el río por donde pasa esta tierra es esa posibilidad de perfectibilidad del espíritu humano, de ser proclives de la virtud, de ser proclives de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero, que en la medida en que se va avisorando en las diversas formaciones culturales como se presenta esto, también tenemos un repertorio o un compendio de nuestros más grandes miedos, temores, angustias, de nuestras esperanzas. Por eso es que, como usted bien lo señalaba anteriormente, es plausible que en obras de literatura, en obras de artes plásticas o en la misma arquitectura podamos sentirnos interpelados y cuestionados, podamos sentir esa solemnidad que se yerga al interior de nuestro corazón y en nuestras entrañas. Es posible que en Antígona nosotros podamos sentir esa angustia que sentía esta mujer al no poder enterrar el cuerpo de su hermano. Podemos sentir esa misma forma desaforada de placer que se presenta en el Fausto de Goethe. Podemos sentir esa misma necesidad de buscar el amor verdadero más allá de las costumbres y las convenciones sociales en el Ana Karenina Tolstoy. Yo le agradezco de antemano, profesor, y un gran amigo y un gran compañero, que el día de hoy nos haya brindado esta posibilidad de análisis y de reflexión. Quisiera saber si tiene algo que decir antes de despedirse. Sí, quisiera agregar algo más con relación a esto último que mencionábamos, y es una idea que yo le he escuchado al profesor Memo Ángel y se la he leído también a Estanislao Zuleta, y es la idea de que los libros resuelven problemas. ¿Cómo así que los libros resuelven problemas? Claro, cuando uno lee algún texto de literatura, de filosofía, pues a veces se encuentra con, como lo decía ahorita, con que ese drama del que se trata allí es también el drama mío. Y entonces pensemos en que cuando uno lee la Divina Comedia de Dante, pues se da cuenta que la vida humana es a veces infierno, a veces purgatorio y a veces paraíso. O dicho en otras palabras, todos los seres humanos pasamos a lo largo de nuestra existencia por infiernos, por purgatorios y por paraísos. Pensemos cómo una persona que tenga el problema o el drama de la aventura, pues leyendo a un autor, a un escritor como Julio Verne, pues puede encontrar allí elementos que le permitan solucionar su drama existencial, ¿sí? Y pensemos cómo en realidad desde la poesía y la literatura podemos profundizar en esos elementos de la vida humana que a veces no son como tan públicos, de los que no se habla mucho, todo lo que tiene que ver con los miedos, con lo inconsciente, con lo oscuro del ser humano, que pues puede ser iluminado a partir de la literatura y el arte. Ya para terminar, recordaba yo una frase del filósofo medieval Roger Bacon. Él decía: donde termina la naturaleza empieza el arte, ¿sí? Que no es otra cosa que decir que donde termina la naturaleza empieza la cultura, ¿sí?
Y bueno, ya para terminar, agradecerte de nuevo, Sebas, por la invitación para participar de este video al canal. Y bueno, espero que estas reflexiones puedan suscitar pensamiento, crítica, preguntas, búsquedas en relación a lo que tiene que ver con la experiencia de lo humano, con el estudio de la antropología, con la pregunta por el hombre, en lo que tiene que ver con la muerte, con el cuerpo y con la cultura. Muchísimas gracias.